Buenos días, hermanos. Es un gusto grande siempre estar adorando al Señor. ¿Sabe que este púlpito es muy alto? ¿Saben por qué? Después que predica 3 domingos Ángel Negro, es muy alto el púlpito. La vara está muy alta. Y yo quiero seguir un poquitito el tema que él abordó, especialmente el último domingo, que él habló de 3 cosas que teníamos que hacer. ¿Se acuerdan? Yo le llamé a este sencillo sermón que voy a dar en 40-45 minutos, como acostumbro, agentes del bien común. Pero ¿cuáles eran las 3 cosas que teníamos que hacer? Amar a Dios y adorarle, amar al... Decíselo al de al lado, a ver si te acordás. A ver si se cumple la regla de que queda un porcentaje nomás. Amar a Dios y adorarle, amar al prójimo y hacer discípulos, que incluye predicar el Evangelio, testificar, vivir el Evangelio del Reino y proclamar lo que cantamos hoy. Proclamaré, mi Dios es grande. Se está haciendo fácil en estos días hablar de Dios. ¿Es verdad? Hasta los ateos dicen algo está pasando. Entonces aprovechemos, hermano. No solamente por lo de nuestro hermano Bergoglio, sino porque es Semana Santa y hay una sensibilidad en la gente que nosotros los cristianos tenemos que aprovechar. Tenemos que saludar, tenemos que ir a los vecinos y desearle que Dios les bendiga. Y lo reciben. Es un buen momento. Hay una canción que no sé si la vamos a cantar, por lo menos ponemos la letra. Es muy sencilla, no es vieja, pero hace mucho que no la cantamos. Dice, yo nací para adorar. ¿Se acuerdan? Yo nací, no la vamos a cantar Luis Emilio, por el tiempo más que nada, pero sí recordar eso. Todo ser humano nació para adorar. Por eso en cualquier cultura y en cualquier tiempo y en cualquier raza, en cualquier nación, en cualquier pueblito, a algo adoran, ¿verdad? Puede ser a la vaca, al ratón, a la luna, al sol, a lo que sea, pero el ser humano tiene necesidad de adorar porque nació para adorar. Claro, está en nuestra responsabilidad encauzar ese potencial que hay para la adoración hacia el único que es digno de ser adorado, que es nuestro Señor. Amén. Si hablamos de la adoración, yo he compartido esto en 4 veces a los músicos, a los cantantes, pero me parece que alguna vez deberíamos, algún domingo a todos, porque adorar es para todos. Todos los discípulos del Señor, todos los lavados, los redimidos por la sangre de Cristo, tenemos que aprender a adorar a Dios. Adorar, una palabra que se usa en el griego del Nuevo Testamento es proskuneo, que significa postrarse ante una dignidad. Eso es adorar. Postrarse ante una dignidad, a alguien que es digno de ser adorado. Ni hable de la música. Tenemos la bendición de que la música ayuda mucho. Por eso los domingos usamos un buen tiempo para cantar. Porque ahí nos podemos expresar, hay matices, hay altos, hay bajos, hay melodía, hay cosas que nos inspiran, pero el fin es adorar a Dios. Todos debemos adorar a Dios. Y ahí le expresamos nuestro amor. En un tiempo cuando yo era joven se estilaba todavía dar serenatas. ¿A quién se le daba la serenata? ¿Quién le daba a quién? El muchacho, si no sabía cantar, ¿qué hacía? Y llamaba a algún amigo que con la guitarra y alguna canción, ¿para quién? Para su enamorada. Era una expresión de amor. Bueno, cuando alabamos al Señor cantando, estamos haciendo eso. Señor, te amamos y te lo queremos expresar con todo el corazón. Y las otras 2 cosas, amar al prójimo. ¿Cómo amar al prójimo? Como a uno mismo. Como a uno mismo. A Dios es el primer mandamiento. Con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y al prójimo, amalo como a vos mismo. Todo lo que querés para vos, todo lo que deseas para vos, tenés que desear para tu prójimo. Y la tercera cosa, que es hacer discípulo, está muy ligada. Porque si amamos a nuestro prójimo, ¿cómo no le vamos a hablar de Jesucristo? Si no tiene a Jesucristo, lo que tenemos que hacer es hablarle del gran amor de nuestro Dios, que nos amó tanto que dio su vida.
somos cristianos, somos discípulos de Jesucristo, y eso hemos aprendido que implica mucho más que una antesala a la vida eterna. Este es el propósito de la vida eterna. ¿Qué? Que conozcamos a Jesucristo y a quien lo envió. Eso es. Tenemos que conocer a Dios, por sobre todas las cosas conocerlo personalmente. Y yo quiero leer en Efesios 2, algo que lo leemos muchas veces, porque quiero volver un poquito atrás, a quiénes éramos, de dónde salimos, lo que Dios hizo con nosotros para después desembocar especialmente en la tercera cosa que Ángel nos compartió, que es hacer discípulos. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sin Dios, el hombre está muerto espiritualmente. Es así. Cuando Dios dijo, si hacen tal cosa van a morir, el ser humano murió espiritualmente. Perdió la comunión con Dios, que equivale a estar muerto espiritualmente. Y todos estuvimos allí. Nacemos en ese estado. Hasta el día que sucede algo. Todos estuvimos allí y de alguna manera en nuestro foro interior somos conscientes de eso. Yo tenía una religión antes de los 20 años. Me convertí a los 20 años. Y era músico, cantaba, componía poesías y canciones. Y una de mis canciones, un estribillo que me lo acuerdo de memoria, porque yo cantaba lo que vivía, decía: mi canción es un grito al desierto, es un ruego a las piedras del campo, es tristeza, es sollozo, es quebranto, es dolor de vivir y estar muerto. Cuando la compuse tenía 18 años. Yo me daba cuenta que si eso era vida, no era lo que... Por más que haya aplauso, por más que haya brillo por fuera, digo, adentro yo me sentía muerto. Después, nunca había leído la Biblia, nunca me habían predicado ese versículo. Después, cuando leí, descubrí, yo eso lo sabía aún antes de leer la Biblia, que la vida sin Cristo no es vida, es muerte. El único que es la vida es Jesús. El único que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, se llama Jesucristo y no hay más. Y fuera de Cristo no hay vida. Ni siquiera en la religión, por más buena que sea. La vida está en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La vida está en Cristo. Fuera de Cristo no hay vida. Eso de que todos los caminos llevan a Roma, ahora más fácil, por todos los medios de transporte. Entonces, como todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a Dios. Mentira. Yo soy el camino y la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y sigue siendo así, sin Cristo. Y no un Cristo como amuleto. No como un Cristo como fetiche. No un Cristo como al que le pido y me da, sino un Cristo como Señor. Pero apareció un pero. Y esa palabrita es muy significativa. Siempre que en alguna escritura hay un pero, hay una transición.
Y de ahí para adelante pasa otra cosa. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Por qué estamos aquí? Como escuchamos el domingo, porque somos lo que somos. Pablo decía, y otros y todos decimos, por la gracia de Dios, por la pura misericordia. Siempre digo para ilustrar, ¿cuál es la diferencia entre ese borracho que cada tanto se mete en Libertador? Nosotros tenemos un portón a la vereda y en invierno lo cerramos, pero cuando hace un poquito de calor lo abrimos. Entonces, y ahora como hay aire también lo cerramos. Y dice un hermano, pero con el portón cerrado la gente de afuera no ve. Le digo, no es cierto, con el portón abierto casi seguro que algún borracho cuando pasa, y justo el domingo hubo uno. Entró, oramos por él, le bendecimos. Yo digo, ¿cuál es la diferencia? Esto estaba fluctuando el sonido, no sé si es así, o soy yo, o es el retorno. ¿Cuál es la diferencia entre ese borracho, re borracho, que quería que el pastor le ore y tuvimos que estar un rato ahí conteniéndolo en el fondo, y el que está hablando? ¿Cuál es la diferencia? La misericordia de Dios, la gracia de Dios. Que un día alguien o me predicó o indirectamente escuché y me entregué a Cristo, pero de corazón hice esa decisión. Esa es la gracia de Dios. Él nos salvó por pura gracia, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, tuvimos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, por pura gracia y pura misericordia. Y así como recibimos de gracia, ¿cómo tenemos que dar? De gracia recibiste, da de gracia. Pero claro, dice que no fuimos salvos por obras, aunque Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y argumentando dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Cómo es la cosa? Muchos toman eso como que la salvación es por obras, pero no hay contradicción en la Biblia. Dice que no es por obra, es por gracia, es por misericordia, es por fe. Y hay muchísimos versículos que podían apoyar esta afirmación, esta convicción. Pero entonces, ¿qué papel tiene la obra o las obras en nuestra vida? Y el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y cuáles son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas? Siempre que hay alguna charla, en cualquier ámbito, el año pasado, a fin de año, tuve que estar en Ciudad del Este, en Paraguay, en un foro religioso. Me invitaron los pastores de Paraguay, a uno de Uruguay y a uno de Argentina, para dar nuestra apreciación sobre los valores. Teníamos que decir cómo estaban nuestras naciones, tanto Uruguay como Argentina, después varios paraguayos, profesores y personas del gobierno, inclusive estaba el ministro inclusive de Educación, dio su parecer, y yo estaba en un gran problema, porque en Argentina tenemos algún problema con respecto a los valores, ¿no? ¿Qué les parece? Las leyes que se han aprobado, el matrimonio igualitario, las que se quieren aprobar, las cosas que hay son bastante complicadas. Yo digo, ¿cómo hago en un país que no es mi país para mostrar las miserias que tenemos como argentinos? Es complicado. Pero habían invitado a una profesora de la Universidad de La Plata, una persona muy calificada por lo que entendí, por lo que decían, para que hable sobre la crisis de valores en Argentina. Pero no llegó. Parece que tuvo problema en el vuelo, no pudo llegar a tiempo. Entonces había ido allí un obispo de Mendoza para escucharla a ella, discípulo de ella, que en su computadora tenía todas sus ponencias y todas sus disertaciones. Entonces le dieron a él el lugar. Yo estaba en el último lugar y este hombre estaba en el anteúltimo lugar. Ya después de comer, a la tarde, él tuvo que disertar
Y él tenía escrito todas las cosas negativas de la Argentina. No sé de dónde lo sacó. Nunca había leído algunas cosas, ni sabía algunas cosas. Entonces se explayó y terminó ahí. Entonces me tocó a mí. Y lo que hice es decir, bueno, ustedes tienen que entender que como argentinos estamos dolidos por algunas cosas que pasan en Argentina. Algunas leyes que se han aprobado, que están tan a contramano de lo que creemos como cristianos, que es normal que Monseñor haya dicho eso. Pero yo entiendo que todo eso que está pasando en Argentina tiene un propósito. Entonces leí el versículo que leímos recién. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Todo eso malo que está pasando en Argentina, Uruguay, Paraguay, porque los paraguayos también hablaron, el uruguayo también, son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros hagamos algo. Donde vemos que hay una necesidad, donde vemos que hay que corregir, donde vemos que hay que esclarecer a la luz de la palabra de Dios, porque yo usé la Biblia. Y aunque había musulmanes, hindúes, de los que respiran, ¿cómo se llaman? Los de este que vino a enseñar a respirar, de todo había. Bueno, dije, lo que tiene valor es lo que Dios dice, y lo que Dios dice está en la Biblia. Entonces mencioné algunos otros pasajes, pero son buenas obras que Dios preparó de antemano. Y si lo vemos de esa óptica, tenemos un montón de buen trabajo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Los que son profesores o maestros en la escuela, ¿tienen trabajo con los chicos aparte de enseñarles la materia? Con los problemas que vienen de sus casas. Los que trabajan en las horas felices, no solamente le tienen que enseñar la Biblia, y un montón tienen que sanar, tienen que enseñar, tienen que consolar, muchas veces casi de padre y madre. Todas las cosas malas, la injusticia social, todo lo que sucede en nuestra amada nación, son las buenas obras que Dios preparó para que nosotros hagamos. Si no hubiera necesidad, no tendríamos que hacer nada. ¿Por qué pusimos comedores del 2001 para adelante? Un montón. ¿Por qué? Porque a la gente se le complicaba hasta para comer. Entonces, no basta con enseñarle un versículo bíblico, porque es bueno, es lo mejor. Pero después hay que ver cómo suplir sus necesidades. Cuando vamos ahora a algún lugar carenciado, como al Chaco Salteño, ¿qué hay que hacer? Darles la palabra. Pero algunos conocen la palabra y son buenos cristianos, pero no tienen para comer ni ropa. ¿Y qué hay que hacer? Y hay que hacer más que darle la Biblia. Tampoco tienen atención médica, entonces van los médicos, les atienden, les ayudan. Dios preparó todas esas buenas obras para que nosotros anduviésemos en ella. Pero ¿cuál es la obra mayor o la mayor buena obra que podemos hacer? Hacer discípulos, predicar el Evangelio, testificar. Pero claro, con la palabra y con el testimonio. Tomándole prestada la frase al que se inspiró el actual Papa Francisco, al primer Francisco, Francisco de Asís. Predica todo el tiempo y cuando sea necesario, habla. Y me vino a la mente y lo imprimí y lo vi otra vez, el relato de Jesús cuando le preguntan ¿quién es mi prójimo? Cuando habla de los mandamientos, ¿se acuerdan, no? Y un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Lucas 10:25, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo.
Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de él misericordia. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Ve y haz tú lo mismo. Pero que de paso era un mestizo, no era un judío puro, despreciado por los judíos, pues tal vez por eso Jesús puso el ejemplo, vio la necesidad y entendió que tenía que hacer algo. E hizo todo lo que tenía que hacer. Y la enseñanza es, ¿viste lo que hizo con su prójimo? Bueno, ese era el prójimo. ¿Qué tenés que hacer vos? Vos tenés que hacer lo mismo. Cuando ves una necesidad, no mires para otro lado. No hagas como esa esposa de un médico, una eminencia que atendía a mi primera esposa, un hombre que era reconocido a nivel mundial, pero claro, tenía bien ganado lo que ganó, pero tenía una casa muy importante. Yo cada tanto iba a su casa por alguna receta o para llevarla a ella. Y yo empecé a contarle mi trabajo en las villas, con la gente pobre. Yo, no me cuente más, dice. Yo prefiero no enterarme. Ojos que no ven, así nomás, ¿eh? No. Seguro que no lee mucho los diarios, no ve demasiado los noticieros. ¿Para qué? Y para no tener problemas. Para poder, ni siquiera mirar para otro lado. No enterarse. Nosotros los cristianos no podemos ser ignorantes de las necesidades y no podemos mirar para otro lado. Después de todo, el Señor Jesús inspiró a Pablo para que le diga a los Corintios, 1 Corintios 4:20, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en hechos, en poder que se demuestra con hechos. Amén. Ahí viene, muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe, lo que creo en el Señor, lo que amo a Dios, haciendo lo que hago por aquellos a los cuales Dios ama. Si amamos al Padre, tenemos que amar a todas las criaturas que Él creó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es así? No puede haber contradicción. Poder, gloria. Muchos queremos unción, poder, gloria. Se necesita gloria, poder para ayudar a otros, para tenerle paciencia, para seguirlos, aún para ser uno con mi hermano y poder hacer juntos la obra de Dios. Jesús dijo: Padre, la gloria que me diste les he dado, para que sean uno como tú y yo somos uno, para que conozcan que me has enviado, para que crean y que los has amado a ellos como nos amas a nosotros. La gloria de Dios es para que hagamos la voluntad de Dios, para que primero nosotros podamos cumplir. Por eso nos dio el Espíritu Santo, nos puso el Espíritu Santo y después nos puso sus preceptos, sus mandamientos, pero nos dio el Espíritu para cumplir. Lo mismo es el poder, la unción, la revelación. Yo digo, aún la visión maravillosa que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado visión clara de qué es la iglesia, cuáles son las características de la iglesia, cómo tenemos que buscar la unidad. Nos dio la oración como una herramienta, que alguien va a hablar de eso en algunos minutos. Una herramienta preciosa. Nos enseñó sobre las relaciones fraternales, las relaciones firmes. Nos dio una estrategia muy clara, el modelo de Jesucristo. Y nos llama a la acción. Si sabemos todo eso, pero no actuamos, es como un médico que tiene ahí a una persona próxima a ser operada y si no la opera dentro de la media hora se muere, y tiene todos los aparatos más modernos, todo lo instrumental, la gente que le va a ayudar, pero no mueve las manos para operarlo. Todo lo que sabe, ¿le sirve de algo a la persona esa que se está muriendo? No. O le llevas tu auto al mecánico que no anda y tiene también los aparatos más modernos y él sabe cómo arreglarlo, pero se cruza de brazos.
¿Te sirve? Entonces todo lo que Dios nos ha mostrado por su gracia tiene que desembocar en la acción. Para eso tenemos que, según el dicho de Ivan Baker, hacer una cosa muy sencilla: poner el cuerpo. Poner el cuerpo, hacer lo que Dios quiere. Decir, acá estoy, Señor. Nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante del Señor. ¿Qué querés que haga, Señor? ¿Querés que predique el Evangelio el domingo en tal lugar? ¿O querés que vaya a ayudar a cuidar a un enfermo? Después vamos a hablar un poquito más de eso. Pero la gloria que me diste les he dado. Está muy en boga y el mundo está sorprendido por las actitudes de Bergoglio. Todavía nos cuesta a nosotros llamarle Francisco, y uno se asombra que es el primer papa de los 266 que se pone el nombre de Francisco. Benedicto hubo 16 y Juan hubo 23, pero el primero. Claro, este es admirador e imitador de el otro Francisco, el de Asís, y se asombra con las actitudes de él. Ahora el Jueves Santo va a ir a una cárcel de menores en las afueras de Roma a lavarle los pies a los chicos delincuentes. Y todos esperan que lo haga, como siempre, en el Vaticano. Ahora, todas las actitudes que él tiene, ustedes lo leen en los diarios, lo escuchan, ¿no es lo normal para un cristiano? ¿Cuántos piensan que es lo normal? Amar al prójimo, y un enfermo que está queriendo saludarlo y se acerca para saludarlo, a un niño bendecirlo, son actitudes normales. Claro, pero dentro del contexto que uno ha visto, parece anormal. Sin embargo, ¿quién fue el primero que dio el ejemplo? Cuando estaban todos juntos y estaban con los pies bastante sucios, la mayoría de los discípulos, porque habían andado en sandalias en las calles polvorientas, entonces se sientan todos y a nadie se le ocurre lavarle los pies a los demás. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Tomó una palangana, una toalla, se inclinó, los hizo sentar a cada uno y le lavó los pies. ¿Y qué les dijo después? Ejemplo les he dado para que ustedes hagan lo mismo entre ustedes. Se sirvan, quiso decir. Y después dio una gran enseñanza. Claro, ahora lo dijo el Papa, que el poder mayor es el servicio, y salió en tapa de todos los diarios. ¿Y quién lo dijo antes? ¿Cuál va a ser el mayor? Dijo Jesús, el que sirve. El que sirve va a ser el mayor. Dios tiene una evaluación, una mesa examinadora distinta al ser humano. Entonces Dios califica por el servicio. No para ser visto ni para calificar para Dios, sino porque sale del corazón, que es otra cosa que Dios mide. Lo hacemos porque amamos a nuestro prójimo. Tenemos que ser como Jesús, por lo menos en lo que podemos. Dice la Escritura en Hechos 10:38 que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes y sanando, librando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Tenemos que hacer lo mismo, andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. ¿Dónde sanaba? ¿Los domingos a la mañana o a la tarde en algún salón? ¿O dónde andaba? ¿Dónde andaba? ¿Y por dónde andaba? En cualquier lado. ¿Y a qué personas? A todos. A los que le iban a agradecer y a los que no. Vinieron 10 leprosos y él sabía o no que uno solo iba a agradecer. ¿Sabía o no? ¿Y a cuántos sanó? A los 10. ¿Cuántos volvieron? 1. Pero él lo hacía porque vino para eso, para mostrar el amor del Padre. Tenemos que entonces que amar y adorar a Dios, amar a nuestro prójimo, hacer discípulos, que incluye predicar, enseñar, formar, servir al prójimo, hacer bien a todo ser humano sin esperanza y sin Dios, aprovechar esta Semana Santa e ir a todo lugar donde haya un ser humano. Y algunos están en ciertos lugares, algunos hermanos nuestros están en el Congreso de la Nación, otros en las Fuerzas Armadas, conozco algún comisario que está en la policía, y ahí tienen que servir. Otros van a las villas, otros
deciden, como estos hombres que aparecen ahora, que Bergoglio apoyaba, que viven en la villa. Este Pepe vino ahora acá a la ¿cómo se dice? ¿Cárcova o Cárcova? Cárcova, está ahí, vive ahí. ¿Para qué? Y para poder estar con la gente e identificarse. Vivió en la 21 primero, se tuvo que ir porque lo amenazaron de muerte los traficantes. Estuvo en Santiago, viene aquí, sirve. Bueno, Dios lo puso ahí. A otros los pone en otro lugar. Y bueno, cada uno donde está debe hacer el bien. Tomando el punto también de descubriendo la voluntad particular de Dios para cada uno. ¿Qué es algo qué son las cosas que todos podemos hacer? Por ejemplo, a ver fuerte, no, yo estoy como Ángel. Orar, dice Rogelio. ¿Qué más? Podemos testificar, podemos ayudar a alguien. Pero algunos tienen carga por distintas áreas. Algunos quieren ir a las cárceles, otros a los hospitales, otros a las villas. Está bien, respetamos eso. No podemos ponerle presión a alguien en algo que no tiene carga. Pero orar podemos todos. ¿Y cuántos creen que la oración es importante? Yo visito hermanos impedidos de andar como andaban y están un poco frustrados. Dice, yo antes visitaba a los contactos, ahora no puedo hacer nada. Y yo le pregunto, ¿podés orar? Ah, eso sí. Y bueno, ¿cómo que no podés hacer nada? Podés orar. Es una bendición tenerte a vos que podés dedicar tiempo a la oración. Así que no tengas en menos eso que estás haciendo, estás orando. Ancianas, ancianos, personas con problemas. Algunos tienen problemas físicos y aún familiares y hacen las dos cosas. Oran y andan. Y yo le pedí a don Rogelio Acuña, que se convirtió en el 85 en la campaña de Anacondia y de entrada comenzó a servir a Dios, que nos comparta algo sobre la oración. ¿Por qué? Porque pasa algo allí. Rogelio y Petty están en Barrio Libertador, el salón que tenemos lo consiguió él. Tiene dos preciosos hijos. Uno, Marcelo, un muchacho brillante, inteligente, trabajador, tiene sus dificultades de salud, no puede leer, él puede leer letras muy grandes. Tiene un hijo, Diego, Dieguito le decimos, es más o menos grande como él. ¿Qué edad tiene Diego, Rogelio? 33 años, es autista, nunca en la vida se pudo comunicar con nadie. Creo que puede estar un poquito parado. Así te vendo. Quédate un poquito parado, Rogelio. Después se sienta. Y sin embargo, él no solamente ora, sino que es el que más visita. Y así, Rogelio, contalo de la oración, la reunión de oración y demás. Bueno, el tema de la oración es algo que estoy aprendiendo a hacerlo. Allá hace más o menos 2 años, un poco más creo, quedé ciego por 5 días y bueno, en esos días aprendí a buscar a Dios y no dejé de hacerlo. Siempre sigo haciéndolo, me levanto temprano y busco al Señor y en este momento, gracias a Dios, ya después de un tiempo de buscar solo, empecé a animar a los hermanos a que podamos hacerlo en grupo. Y hay un buen grupo de hermanos que nos levantamos bien temprano, nos concertamos y a las 5 más o menos empezamos a buscar a Dios, algunos 1 hora, algunos un poco más, algunos un poco menos, pero estamos ahí orando un buen grupo de hermanos y estamos viendo la mano del Señor, especialmente en un grupo de oración de los días miércoles. Vemos que Dios está trayendo almas nuevas y pienso que es lo mejor, que la bendición más grande de poder ver almas que llevan a Cristo. Es tan hermoso verlos y nos alegra el corazón y seguimos perseverando en ese grupo de oración. Después hay otro grupo de oración que es los domingos, antes de empezar la reunión a las 5 menos cuarto por ahí, ya estamos también en un buen grupo de hermanos orando y también vemos que Dios mueve su mano de amor y misericordia
sobre toda la congregación. Y no queremos dejar de hacerlo porque vemos que Dios mueve su mano a través de la oración. Y nos alegra mucho el corazón saber de que otras vidas se van acercando al Señor. Y Él sigue haciendo maravillas, así que los aliento, los animo a que busquemos a Dios. Es un servicio al prójimo y es un servicio para los hermanos, de poder orar. Yo me acostumbré a orar con lista y no me olvido casi de ninguno de los grupos en los cuales estoy. Oro con lista y puedo bendecir a todos mis hermanos. El que conozco la necesidad, oro muy específicamente y otros los bendigo. Ayúdenle que le iba a hacer alguna pregunta. ¿Qué se siente ahora un poquitito? Sentate, Rogelio. Quiero hacerle alguna pregunta porque esto no es algo de ahora. Cuando hay alguna necesidad, lo primero que hacen los hermanos es llamarlo por teléfono a Rogelio, porque él tiene una red. Él no tiene ni correo electrónico, ni celular, nada, teléfono de línea antiguo, pero él se comunica con todos y sea cual sea la necesidad, comienzan a orar. Denle un micrófono a Rogelio, por favor, que quiero hacerle alguna pregunta. La primera pregunta es, ¿me estás escuchando, Rogelio, vos? ¿De qué edades son los que oran? ¿De qué edades? ¿Qué edades? Las personas que oran son de diferentes edades. La verdad que no importa, no te digo. Lo hacemos con alegría porque a un principio nos costó y ahora en este tiempo al ver los resultados tenemos más deseos de seguir orando. Hay un buen grupo de hermanos que lo hacemos todos los días, diferentes edades. Hay jóvenes, hay personas mayores y ancianos como yo. Y como yo. Otra pregunta. ¿Hay alguna dificultad? ¿Hay luchas cuando se ponen a orar? Sí, que hay bastantes dificultades. Uno encuentra algunas oposiciones, pero podemos vencerlas y poder seguir haciendo lo que estamos haciendo. Una de las cosas muy lindas también respecto a la oración, que cuando los hermanos tienen necesidades vienen durante el día en el negocio, el momento que no trabajamos, vienen a ser atendidas también ahí y eso nos alienta, a mí por lo menos me alienta muchísimo a estar atento y a seguir orando y buscando del Señor. Amén. Rogelio es Mateo convertido, porque él está en la caja del supermercado. Y es más un confesionario que una caja. Porque, no sé, casi todos son creyentes o personas que conocen. Pregunten en Barrio Libertador por Don Rojo, no le dicen Rogelio, Rojo, lo conoce todo el mundo. La reunión de oración de los miércoles, cuando cierran para descansar un rato, los miércoles, de 2:30 a 4, se cruzan, el supermercado está en el frente, se cruzan en el frente, y hay 35 o 40 personas orando. Y de ellos mucha gente del barrio nueva, que después el domingo no va, pero que él les está ministrando. ¿Y hay problema cuando hace mucho calor, Rogelio? ¿Cómo? Cuando hace mucho calor, ¿la gente no va a la oración? Gracias a Dios, cuando hace calor, sin helado están ahí igual. Yo digo que esa reunión en Barrio Libertador, 2:30 de la tarde, con 40 grados de calor, alguna vez yo estuve allí, y los que estuvieron en Barrio Libertador saben el saloncito qué lindo que es. Sin ventana, calentito, no hace falta sauna ni nada. Yo digo, es un milagro doble. Una, que la gente vaya a las 2:30 a orar en verano allí. Y otra, que Rogelio Acuña es santiagueño y es la hora de la siesta esa. Así que en cambio de tirarse a dormir la siesta, él está sirviendo al Señor. Es un ejemplo. ¿Por qué lo llamé? Porque cualquiera lo puede hacer. Yo le pedí la oración. Pero el que más visita con su bastoncito y con uno o dos que lo lleven por el barrio, es él. Todos podemos servir, hermano. ¿Te anima este testimonio? Amén. Todos. Podemos aplaudir al Señor. Amén. Y decirle, Señor, gracias, Rogelio. Aleluya. En cuanto a la voluntad particular, cada uno la tiene que buscar. Como dije, algunos en las villas, horas felices, marginados, como hacen los hermanos de Castillo.
niños desamparados, adictos, que hay un montón en todos lados, desorientados, familias destruidas, cárceles, hospitales. Todos podemos servir. Todos podemos orar, hermanos. Yo quisiera apelar, José es un hombre de oración también de toda la vida, que todos seamos personas de oración. No digo que hagamos como Rogelio, aunque sería bueno, él trabaja todo el día después, sin dormir la siesta. Estimo que se acuesta más temprano que nosotros, pero a las 5, ahí está. Lo pueden llamar, que él va a estar orando, y cuando se compromete, lo hace de verdad. Todos podemos apartar algún tiempo y es un servicio invalorable. Como Ángel nos enseñó, esas oraciones quedan, no caen a tierra. Dios escucha esas oraciones. Y de todos, desde el que parece mayor hasta el que parece que no es nada. Delante de Dios, cuando alguien ora, ¿qué hace Dios? Clama a mí y yo te responderé. ¿Quiénes? Todos. Todos aquellos que claman tienen el oído de Dios dispuesto a escuchar. Tenemos que hacer el bien, tenemos que ser agentes del bien común. Todo lo que sucede a nuestro alrededor, si nosotros podemos hacer algo, debemos hacerlo. Muchas veces en el vecindario hay alguna iniciativa que yo no estoy tan convencido, pero es una buena iniciativa y hay que estar. ¿Por qué? Y porque tenemos que mostrar nuestra buena voluntad. Quieren poner vigilancia, hacer unos pesos, pero están dos vecinos recorriendo. Le vamos a apoyar. Están queriendo hacer algo bueno para el barrio, ahí estamos. O los que están en el colegio, si tu colegio tiene cooperadora, tenemos que estar. Es bueno hacer presencia. Donde podamos, donde tengamos lugar, tenemos que estar. Y tenemos que seguir haciendo lo que dice Gálatas 6:9, y con esto terminamos. Y estamos hablando del tercer punto, que es hacer discípulos de acuerdo al ámbito donde cada uno se desarrolla, y a todo lo otro, las buenas obras, las acciones de misericordia que el Señor nos permite hacer. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Amén? Hagamos bien a todos. Pero si entre nosotros hubiera alguna persona con cierta necesidad y la podemos cubrir, tenemos que hacerla. Dijo un pastor amigo mío que hay unas cuantas oraciones que Dios nos puede decir. ¿Para qué orás? Si vos podés suplir esa necesidad. Señor, ayuda a mi hermano que es invierno y no tiene que ponerse. Y a vos te sobra un suéter, un pullover. ¿Qué tenés que hacer? ¿Tenés que orar? ¿O tenés que llevárselo? Señor, te ruego por tal hermano o tal vecino que no tiene un plato de comida. ¿Qué te puede decir el Señor? ¿Vos tenés? Llévaselo. Queridos hermanos, hagamos bien a todos. Decidle a que tenés al lado, hagamos bien a todos. Prediquemos el Evangelio del Reino. Demos la palabra. Y el Señor dijo, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Aleluya. Lo creemos de todo corazón y damos la gloria al Señor y le aplaudimos fuerte a Él, porque Él es fiel.